Bendiciones, estimados hermanos en Jesucristo, que la paz y el amor de nuestro Dios esté en cada uno de sus corazones. Son nuestros deseos en este día. En esta oportunidad, hermanos, vamos a reflexionar un tema muy importante, siempre sobre lo que es la apologética, sobre la defensa de nuestra fe. Y el tema que ahora vamos a reflexionar es sobre el cisma. ¿Qué es el cisma? ¿Qué es un cisma? ¿Cuándo se vive un cisma dentro de la Iglesia Católica? Es importante tener claro que a lo largo de la historia de los 21 siglos, en el transcurrir del tiempo, la Iglesia ha sido sacudida por Satanás. Es decir, hermanos, que lo que Jesucristo mismo le dijo a Pedro y a los demás apóstoles, San Mateo capítulo 16, en el versículo 15 en adelante, si usted se recuerda, cuando le entrega las llaves del reino a Pedro y lo elige para ser el primero entre los apóstoles, le dice que ni los poderes del infierno prevalecerán en contra de ella. ¿Por qué digo eso Jesucristo? Porque él sabía que Satanás iba a luchar por querer destruir la iglesia. Pero la promesa de Cristo estaba en la iglesia. La promesa de Cristo de estar con la iglesia todos los días fue algo que nunca faltó, la presencia de Jesucristo en la iglesia. Pero eso no quiere decir que solo iba a ser amor y paz en la iglesia, ¿verdad? Eso no quiere decir que solo iba a ser alegría, ¿verdad? Como la alabanza que nos gusta cantar a nosotros, ¿verdad? Solo con un brinquito, con un saltito, una bailadita. Esos son momentos que debemos de aprovecharlos en las actividades de la iglesia para alegrarnos, ¿verdad? Para regocijarnos, para motivar nuestro espíritu y mantenernos siempre firmes y fieles en el Señor. Pero no hay duda que asimismo, como cuando Cristo también le dice al apóstol Pedro, siempre allá en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, cuando Jesús ya estaba sintiendo la muerte, sentía, hermano, el suplicio de la muerte. Tú te recuerdas, en el monte de Getsemaní se lleva a Pedro, Santiago y a Juan a orar. ¿Y qué sucede? En ese momento le dice a Pedro: Pedro, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos. Zarandear a los apóstoles, zarandear a la iglesia. Pero ahí viene la promesa nuevamente de Jesucristo, siempre acompañando no solo a la iglesia, sino a Pedro. Porque Cristo sabía que la fe de Pedro tenía que ser intachable, firme, fiel, constante, perseverante. Y él también iba a tener la misión de, y se la dice: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo, para que tu fe no dude, no se quebrante, no se desmorone. Y le da la orden a Pedro: y tú, cuando hayas vuelto, es decir, cuando regrese de estar platicando con él, del diálogo con él, fortalece a tus hermanos, es decir, a los 11 restantes.
Hermanos, es por eso mismo que tomamos como punto de partida estas palabras para que nos demos cuenta nosotros cómo Jesucristo quiso preparar, advertir a los apóstoles que después de su partida vendrán otros, le dijo, usurpando mi nombre, haciendo milagros en mi nombre, haciendo prodigios, señales milagrosas, sanando a los enfermos. Pero no vayan detrás de ellos, porque son impostores, porque son, hermanos, personas que estuvieron posiblemente dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, pero se rebelaron en contra de Dios. Y vemos como número 1 el papel de Judas. Y a lo largo de la historia siempre ha sucedido eso. Por eso es que no te vayas a sentir mal, no te vayas a sentir disgustado, frustrado, decepcionado. Pues yo también me voy a ir de la iglesia. Porque yo creí que la iglesia solamente era amor y paz, solamente era hermanito, solamente era, pues no había enfermedades, no se sufría. No, no te confundas, hermano. No nos confundamos. La iglesia siempre va a ser criticada, señalada, juzgada y también condenada, como siempre lo hemos dicho. Pues bien, partiendo de todas estas palabritas que hemos dicho, démonos cuenta cómo comienza el cisma después, ya en el siglo XV y XVI. Es decir, que estamos hablando de 1500 años después. Ese es el cisma más conocido por nosotros, el de Martín Lutero. Pero antes de eso, hubieron otros cismas, hermano. Ha habido siempre esas tribulaciones, siempre perseguidos, siempre por personas utilizadas por Satanás. Ahora, estamos hablando de un cisma. Es la separación de la iglesia de Cristo, de la iglesia auténtica, de la iglesia verdadera, la que Cristo fundó en los apóstoles. Ese es un cisma, separarse de la iglesia. Ahora vamos a ver el por qué separarse, cómo separarse. Ya dije cuándo, ¿verdad? Es el más conocido, pues, por ejemplo, herejes que han habido durante los siglos. Un hombre llamado Arrio. Distintos tipos de nombres. Y de todo eso que nace, que se origina, trae consecuencias graves. No solo para la iglesia, sino que también para el mundo. ¿Por qué se lo digo? Porque también se separan de la iglesia católica. Pero como su doctrina nueva que están originando para contradecir, refutar a la iglesia católica, entonces se salen, se van, se declaran. Pero no se van solos, hermano. No se van solos. Se llevan una parte también de disque católicos, pero que a lo mejor ya tenían ya estaban tramando el paso que iban a dar. Que, por ejemplo, bueno, yo no acepto lo que el Papa dice. Yo no acepto este dogma de la iglesia. Yo no estoy de acuerdo con este movimiento dentro de la iglesia. De esa manera, el hombre utilizado por Satanás no hace más que salirse, que abandonar la iglesia. Repito, el veneno
no solo en contra de la iglesia, sino que también para el mundo, es que esa doctrina va a comenzar a diseminarse, esa doctrina va a comenzar y a continuar y a continuar y a continuar creciendo con engaños, porque no es la verdad, sino que con ideologías anticristianas y muchas veces también con ideologías antimoral. Te voy a poner el ejemplo del cisma que está por darse ahorita mismo dentro de la iglesia. No se ha declarado todavía concretamente, pero casi es un hecho que se va a dar. La Conferencia Episcopal de Alemania. Recordemos que Martín Lutero era alemán. Recordemos que Martín Lutero era fraile, sacerdote católico de la congregación agustina. Y Alemania hoy en día, incluso la Conferencia Episcopal, cuando te menciono la Conferencia Episcopal, estamos hablando de todos los obispos de Alemania, todos los obispos católicos. Están a punto de separarse de la Iglesia Católica. Ahora bien, te voy a poner al menos los elementos por qué pretenden separarse, por qué están en contra de la Iglesia. Y tú juzga si está bien lo que van a hacer o están mal. Número 1. Están enojados con el Papa porque el Papa no da la libertad para los sacerdotes que se casen. El celibato no es obligación del Papa, no es obligación de la Iglesia. Cada sacerdote, antes de ser ordenado sacerdote, es libre de decidir, de decir, sí, acepto ser célibe, es decir, guardarme en cuerpo y alma, y decirle no al matrimonio, decir no a la familia, a tener esposa e hijos. Es libre, no es obligado. Entonces, ese primer elemento, que algún día algunos piensan y creen y oran quizás para que el Papa lo permita. Bueno, si el Papa lo permite, como la máxima autoridad de la Iglesia, pues se va a tener que aceptar. Pero no solo eso. No, eso todavía es sencillo. Número 2. A ver qué piensas tú en tu cabecita. Quiere que el Papa dé permiso universal a nivel mundial que los sacerdotes den la bendición, es decir, que casen pues a 2 hombres o 2 mujeres, a homosexuales o lesbianas. ¿Es moral eso, hermano? ¿Es espiritual eso? ¿Es bíblico? No. Por lo tanto, el Papa está firme y la Iglesia sabe dónde está parada. Tiene que defender esos valores cristianos. Tiene que defender esos valores bíblicos dados por Cristo Jesús el Señor. Y número 3, quieren que cada persona sea libre de decidir de abortar. ¿Acaso el aborto no entra también dentro del pecado de matar, hermano? Entonces, 3 elementos que te he mencionado. Hay otras cosas por ahí, pero no tienen mucha relevancia. Estos son los puntos más importantes. Entonces, date cuenta que un cisma es separarse de la iglesia verdadera, de la iglesia auténtica. Pero eso, la iglesia católica en sí no se asombra, porque eso se ha dado, repito, durante los 21 siglos. Ahora te voy a leer bíblicamente para que te des cuenta, hermano, que como católicos no estamos equivocados. Escucha
lo que dice la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 2, versos 18 y 19. Hablando de los anticristos, por ejemplo, que son también los que originan un cisma, de los que se separan de la iglesia verdadera. Ellos salieron de entre nosotros mismos. ¿De entre quiénes salió Martín Lutero? De la iglesia católica. Aunque realmente no eran de los nuestros. Estaban entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros. ¿Por qué? Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Al salir ellos, vimos claramente que entre nosotros no todos eran de los nuestros. Palabra de Dios. ¿Has escuchado lo que nos está diciendo? No eran de los nuestros. Aparentemente, hermano, los obispos, pues un obispo es el representante de Cristo en esa diócesis. Sí, pero deja de hacerlo en el momento que se opone a lo que el Papa dice. Que se opone cuando la iglesia dice algo. Cuando un sacerdote, cuando un laico, no digamos nosotros los laicos, ¿verdad? Que a veces hoy creemos ser más que un sacerdote, que un ministro, que un obispo, hasta que el Papa. Muchos dicen, ¿y qué tiene el Papa que no tenga yo? Claro, humanamente sí, físicamente. Pero no te confundas, no te equivoques. Para comenzar, el estudio, la preparación académica, la preparación intelectual, la preparación pedagógica, la preparación eclesial, no la tenemos, hermano. No nos confundamos. No nos sintamos altaneros. No nos creamos la divina garza. No, que no se nos suba la soberbia. Párate donde te corresponde como laico. Y hay laicos que no son ni consagrados, laicos que no son ni fieles laicos porque no están en la jugada dentro de la iglesia, no están en un ministerio, no están en un movimiento, no están en un apostolado, no están en una pequeña comunidad, no están activos trabajando y simplemente porque son bautizados, porque van allá donde a una misa, quieren el Papa está arruinando la cosa. Este obispo no sirve, este predicador hay que sacarlo, este curita hay que mandarlo por otro lado. Hermano, cuidado con pensar situaciones de esa forma. Por ejemplo, la envidia puede ser una causa de división, de rivalidad y luego por consecuencia de separación, hermano. ¿Dónde podemos encontrar eso? Fíjate, eso comenzó allá en el siglo I. Allá en la era cristiana, cuando comenzó. Año 30, año 40, más o menos. Lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 12 y 13. Solo voy a leer lo más puntual. Cada uno va proclamando: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Y otros decían: yo soy de Cristo. Y viene Pablo y le dice: ¿acaso Cristo está dividido? Pablo se llena de indignación. Pablo se llena de celo espiritual. Porque la gente en Corinto se dejó llevar por su gusto, por su sentimiento. Y decía: a mí me encanta cómo predica Pedro. Y un grupo se hacía a un lado. No, yo a Pedro no lo sigo. Muy enojado, ¿verdad? Es como el hermano Marvin. ¿Para qué no? Muy bravo. Cara de limón. Yo me voy con Apolo. Apolo, un hombre elocuente, amable,
inteligente. No, yo soy de Apolo. Otros le dijeron, yo no voy con Cefas, es decir, con Pedro. Yo voy con Pablo. Y otros, la mayor parte, ¿verdad? Estaba en lo correcto. No, yo voy con Cristo. Cristo es el que dio la vida por mí, por lo tanto, con Cristo no voy yo. Pedro no dio la vida por mí. Pablo tampoco. Apolo igual. Y tenía razón. Y por eso que Pablo les resume en una frase y le dice, ¿acaso Pedro, acaso Apolo o acaso yo hemos dado la vida por ustedes? Para que lo estén dividiendo. Cristo no está dividido. Eso, hermano, es lo que tú tienes que tener en tu mente y en tu corazón. La iglesia de Cristo, la iglesia auténtica y verdadera de Cristo, no puede estar dividida. No puede estar con rivalidad. No puede continuar discutiéndose unos con otros. Por ejemplo, hoy en la iglesia, al menos en nuestra parroquia, ¿verdad? Estamos trabajando por movimiento, apostolados y con la pastoral de la nueva evangelización. Cualquiera puede decir, no, yo no me reúno en la pequeña comunidad del hermano Marvin, Corazón de Jesús. No, con esa no sirve. Yo me reúno con la pequeña comunidad Pan de Vida, esa me encanta a mí. Hermano, el día viernes, cada uno sabe en cuál pequeña comunidad le corresponde perseverar. Le corresponde reunirse para crecer espiritualmente. Pero el domingo, todos somos uno en la Santa Eucaristía. El domingo no es obligación que tú busques al coordinador de tu pequeña comunidad, al coordinador o al catequista de tu pequeña comunidad para sentarte a la par de él, porque si no me va a regañar, porque si no me va a llamar la atención, porque si no me va a poner disciplina. No. En Cristo todos somos uno. La iglesia utiliza los movimientos, los apostolados, las pastorales, las pequeñas comunidades para darnos una mejor alimentación espiritual, pedagógica y pastoral, de catequesis. Porque con grupos pequeños se trabaja mejor. ¿Entiendes? Pero eso no quiere decir que nosotros hay que estar divididos. Eso no quiere decir que ahora porque Asamblea de Renovación yo no voy a ir porque solamente los de Renovación. No. Ahora como se reúne la Legión de María, yo no puedo ir a la iglesia porque eso es para ellos. Todo el que quiera trabajar en la Legión de María está invitado y llamado a hacerlo. No hay que sentirlo menos ni tampoco más que nadie. Todos trabajamos para el mismo Dios. Todos le servimos al mismo Cristo. Por lo tanto, no nos engañemos, no nos equivoquemos. Porque en el momento que tú te equivoques, posiblemente te estarás engañando. Creyendo que sos el mejor. Creyendo que sin ti nada va a servir bien, nada va a ser bien, nada va a ser bueno, nada va a ser bonito. No se va a sentir nada. Nosotros somos instrumentos de Dios. Eso es lo que quiso decir Pablo a continuación. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Acaso no somos servidores del mismo Dios? Y le dice, uno siembra, el otro riega, pero quien cosecha de todo es Dios nuestro Padre. Posiblemente nosotros nos rebuscamos. Tú te rebuscaste por llevar a alguien a un retiro. ¡Qué bendición! Dios te va a bendecir por eso. Pero eso no quiere decir que porque tú lo llevaste al hermano o la hermana hasta el retiro, después del retiro tú continuarás pastoreándolo. Posiblemente no, posiblemente sí. No somos dueños de las ovejas. El pastor auténtico, el pastor verdadero, el pastor universal se llama Jesucristo. Y Él eligió al apóstol Pedro para que continuara dirigiendo a la iglesia a lo largo de los años, a lo largo de la historia, a lo largo de los 21 siglos que llevamos aún. Hermanos, eso
es lo que nos enseña nuestra madre, la Iglesia Católica. Temas de defensa, de defender nuestra fe, conocer nuestra fe, amar nuestra fe y practicarla también. Si tú un día, yo un día, hermano, me salgo de la iglesia, salgo huyendo, salgo criticando la iglesia, salgo juzgándola, salgo señalándola, salgo maldiciéndola, condenándola, simple, yo no era cristiano auténtico, verdadero de Cristo, porque me fui por hereje, me fui por desobediente. La desobediencia, la rivalidad, la envidia, la división son los elementos, hermanos, fundamentales para realizar un cisma dentro de la iglesia. Espero, estimado hermano y amigo en Cristo, que esto nos haya servido de mucho, que esto nos sirva a nosotros en nuestro conocimiento de la fe. Para terminar este tema, te voy a citar a San Juan en el capítulo 17, versos del 20 en adelante, donde el apóstol Juan va a narrarnos cómo Cristo en el capítulo 17, prácticamente casi todo el capítulo 17, pasó una noche entera en oración a Dios Padre, pidiéndole, clamándole que sus apóstoles, que él iba a dejar, en él iba a dejar encomendada la iglesia, que continuaran llevando la evangelización, fueran siempre uno, es decir, unidos, que no se dividieran, que no se separaran, y que la gente iba a creer en ellos, que era la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera de Dios, en la unidad, al ver su unidad, al ver su amor, al ver que eran unidos y no divididos, y no se dividían, y no se separaban, y no se discutían, y no se peleaban. Hermanos, en Cristo, lee la Sagrada Escritura. San Juan, capítulo 17. Te darás cuenta que más o menos del versículo 18 hasta el versículo 23-24 menciona muchas, 4, 5, 6 veces la palabra uno. Para que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Hermano, digámosle no a la división. Digámosle no al sectarismo. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Sean también ellos uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Qué precioso, hermano, es que nosotros conozcamos la verdad. La verdad está en la Escritura. La verdad está en la Sagrada Biblia. Pero hay que saberla interpretar. Hay que saberla discernir. Hay que saberla acoger con la iluminación del magisterio de nuestra Iglesia Católica. Bendiciones para cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos en Jesucristo el Señor. Hasta la próxima. No se olviden de compartir nuestro video. No se olviden, hermanos, de visitar nuestro canal de YouTube. En unos breves momentos continuaré otra transmisión porque traigo una buena noticia que compartir con ustedes.